Vamos con la 17. Nuevamente tenemos acá un coseno, pero lo que tenemos acá es un producto. Entonces vamos a considerar el producto de la función t cubo por el producto por el coseno de t. Entonces la derivada de t cubo va a ser 3t cuadrado y la derivada del coseno de t va a ser menos seno de t. En este caso, en vez de x tenemos la variable t. Entonces aplico la regla del producto y digo que voy a tener la derivada del primero, 3t cuadrado, por el segundo sin derivar, coseno de t, más el primero como está, t cubo, por la derivada del coseno que es menos seno de t. Y el menos este va a ser que, bueno, voy a tener menos por más, menos. Entonces me va a cambiar el signo de este término y así quedaría resuelto el número 17. Vamos con el 18. En este caso tenemos que utilizar la regla de la división y tenemos que recordar que la derivada de la tangente de t, como les había dicho hace un ratito, es el secante al cuadrado de t. Entonces, y prima va a ser, si considero que esta es la función f y esta es la función g de t, voy a anotar una vez más la derivada de una división. Esto es f' por g menos f por g' sobre g cuadrado. Entonces derivada de f va a ser la derivada de t, que es 1 por g como está, 2 menos tangente de t, menos la primera como está por la derivada de la segunda, que es esta función. Si tengo que hacer la derivada de 2 menos tangente de t, tengo que pensar que acá hay una resta, por lo tanto voy a considerar la derivada de 2, que es 0, menos 1, porque saco esa constante afuera, por la derivada de la tangente, que es el secante al cuadrado de t. Entonces esto va a ser menos secante cuadrado de t, esto iría entre paréntesis, menos por menos me da más, y luego me quedaría así sobre 2 menos tangente de t al cuadrado. Ahí podría aplicar cuadrado del binomio, a ver si puedo hacer alguna simplificación, pero lo vamos a dejar así, porque en ese punto ya la derivada está resuelta. Vamos con el siguiente. Bien, en este caso tenemos la función i de teta o tita, es decir, nuestra variable en este caso va a ser esta, va a ser tita o teta. Y la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí y la tengo ahí. Nosotros sabemos derivar seno, coseno y tangente, pero acá tengo cosecante, cotangente. Entonces hay que recordar que la cosecante de la variable, que en este caso voy a poner teta, es igual a 1 dividido el Bueno, para este ejercicio tengo cosecante y tengo cotangente. Entonces lo primero que voy a hacer es expresar la cosecante y la cotangente de otra manera, que es la siguiente. En vez de cosecante voy a poner directamente 1 sobre el seno de teta, más, en vez de poner cotangente, voy a poner 1 sobre tangente de teta. ¿Y por qué hago de teta? ¿Por qué hago eso? Porque no conozco reglas para derivar la cosecante y la cotangente, pero sí conozco reglas para derivar el seno y la tangente. Esto que acabo de hacer acá y acá es aplicar la definición de cosecante y de cotangente. Y ahora sí, lo primero que veo acá es un producto y podría ser dos cosas. En primer lugar, puedo llegar a seguir trabajando algebraicamente esto, aplicar acá propiedad distributiva, común denominador después y bueno, que me quede una división directamente, o bien lo trato como una multiplicación, como un producto, y voy a hacer que este sea mi función f y que este sea mi función g y aplico directamente la regla de producto. También para derivar estas dos voy a necesitar la regla de la división, que es f sobre g', como ya habíamos visto, igual a f' por g menos f por g' sobre g cuadrado, pero no sé si recuerdan que si f es 1, en este caso, lo que va a pasar es que automáticamente todo la derivada de 1 es 0 y todo este término se va a cancelar porque va a ser igual a 0. La derivada de, o mejor dicho, f es 1, entonces esto es 1 por g', y todo eso, todo el numerador de la expresión me va a quedar como menos g'. Escribir de vuelta me va a quedar menos g' sobre g cuadrado, y de esa manera puedo resolver el recíproco multiplicativo de una derivada. Entonces voy a usar esta regla y voy a usar, como decía antes, la regla del producto. Si yo tengo una multiplicación y quiero derivarla, eso va a ser igual a f' por g más f por g', y después voy a usar que la derivada del seno va a ser el coseno y que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Todo esto que estoy escribiendo acá son básicamente las reglas que tenemos que recordar a la hora de analizar esta derivada. Entonces, primero, producto. Aplico esto. Si esta es mi f y esta es mi g, para calcular y prima, tengo que hacer la derivada de f, que va a ser la derivada de 1 sobre el seno. Y para hacer la derivada de 1 sobre el seno, voy a aplicar esa reglita. Pero bueno, voy a ir paso por paso. No lo voy a derivar, sino que solamente lo voy a escribir. Voy a hacer 1 sobre seno de teta prima por g como está, es decir, teta por teta más 1 sobre tangente de teta, más f como está, 1 sobre seno de teta. Es medio redundante decir seno de teta. Bueno, por la derivada de esto. Eso es una suma, por lo tanto, la derivada de esto es 1, la derivada de teta es 1 porque es nuestra variable independiente, es como si tuviera x más la derivada de esto. Entonces directamente voy a poner 1 más 1 sobre tangente de teta prima, y fíjate que acá lo único que me faltaría derivar es esto y esto, que lo dejé para el final porque ahí voy a tener que aplicar esta regla, la de la división. Entonces vamos a derivar esto. ¿Cuál sería la derivada de 1 sobre el seno de teta? Bueno, menos g', es decir, menos la derivada de la de abajo, que en este caso es el seno, va a ser menos la derivada del seno, que es el coseno, dividido g, que sería lo de abajo, al cuadrado. Otra forma de escribir eso sería seno cuadrado de teta.
Y con esta va a pasar algo similar. Voy a tener menos g', menos la derivada de esto, que es secante al cuadrado, sobre tangente al cuadrado de t. Entonces el resto sería todo igual. Y acá, si bien puedo seguir aplicando simplificaciones, ya con esto tengo la derivada resuelta. Y bueno, eso es todo para el 19, que quedó medio larguito.